quiero contarles mi historia, la historia de vida del escritor Samuel Cavero, peruano, exitoso como escritor, que de alguna manera pueda ser lección de vida inspiradora para aquellos niños y jóvenes que en el mundo aman con pasión este oficio y este arte, que es, en buena cuenta, la literatura. Mi vida, queridos amigos, se resume en el título del libro de Isha. De Isha hasta hay una película. Entonces me pregunto, ¿por qué caminar si puedes volar? Todos fuimos hechos para volar y alcanzar los objetivos. Siendo así, ¿por qué no podríamos volar? Me pregunto. Depende de nosotros lo que nos propongamos. Y dentro de la literatura, este vuelo literario está en mi caso en el escribir novelas, poesía, teatro, ensayos, cuentos, testimonios, tradiciones y leyendas, que es exactamente lo que en conjunto hago yo como escritor profesional. Pero antes de seguir contándoles algo de mi vida, que en realidad necesitaría muchas horas para testimoniar lo que fue mi vida, quiero plantear una importante premisa. Una importante pregunta a todos ustedes. ¿El escritor nace o se hace? Voltaire decía, la escritura es la pintura de la voz. Y siendo así, debemos preguntarnos que en efecto es la pasión de la literatura. Un terco e inútil oficio, dicen algunos. Pero yo pienso lo contrario. Yo no lo creo así. Es una pasión, un arte y una carrera muy hermosa, muy apasionante, que me ha cambiado la vida y sí, también puede cambiarle la vida a muchos. Lo reformulo de otra manera a esta pregunta. ¿El escritor nace con una predisposición genética, psíquica y cualidades innatas? ¿O volvamos a que el caso del escritor adquiere estas destrezas en su formación como escritor a lo largo de su vida? He ahí el gran dilema. Esta pregunta es clave para poder entender lo que es en esencia un escritor. Hay, amigos, escritores que efectivamente se hacen escritores por circunstancias especiales, de afectos entrañables, de situaciones amorosas coyunturales que han atravesado, otros por razones testimoniales, algunos por razones de marketing y de querer darle un nuevo rostro a su vida personal. En mi caso, debo decir, no fue precisamente así. Desde niño, sentí una vocación innata por la lectura. Por la lectura quiero decir de obras literarias de los clásicos. Recuerdo mucho que mis padres me rodeaban de libros de gran tamaño y densidad de páginas, como son en efecto los libros de Joyce, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Ciro Alegría y de José María Arguedas. La misma Biblia tiene testimonios maravillosos, inestimables, de honda significación, que me han servido mucho para escribir cuentos, novelas y hasta poemas. Con ello, pues, con los libros y la divina palabra, descubrí otros mundos. Con ellos, imaginé la posibilidad de crear y ser escritor. Es justamente cuando yo ya escribía pequeñas obras de teatro en el Colegio Militar Ramón Castilla, en la ciudad peruana de Trujillo, las mismas que se representaron por mis propios compañeros, a los que yo, de alguna manera, los ayudaba como un improvisado director teatral, pero que para mí era, en efecto, un divertimento, una manera de realizarme emocionalmente, sin estar plenamente seguro y menos pensar que ya estaba descubriendo desde adolescente, desde muchachito quiero decir, mi carrera de escritor.
Fue cuando leí la famosa novela de Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel peruano, que estando igualmente en la vida militar como cadete de un colegio militar en el Leoncio Prado, sufriendo él los mismos rigores y tensiones que se vivían en la novela La ciudad y los perros, yo me dije, si Mario Vargas Llosa, que ha vivido esta vida que estoy viviendo, ha escrito esta importante novela, yo, ¿por qué no podría escribir otra novela cautivante? ¿Por qué? ¿Por qué no podría también contar de mis propias experiencias? Y así, amigos míos, fue que me propuse ser escritor. A tan solo los 15 años comencé a escribir mi primer libro, mi primera novela, recordando lo que iba viviendo, recordando además lo que no debía contar, pues no quería que mi novela sea una imitación de la novela La ciudad y los perros. Así, poco antes de cumplir los 17 años, ya estaba publicando mi primera novela, titulada Apocalipsis en Don Ramón. La misma que obtuvo el premio Manuel Aiguren del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, que me permitió identificarme con este proceso de sacralización de los recuerdos, donde no exactamente todo lo que se cuenta puede ser cierto y se asume en todo caso como ficción. Posteriormente, cuando terminé mis estudios de secundaria, mis padres me pidieron que postulase a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, alma mater de la aviación peruana, cuyos miembros se inspiran en las hazañas del gran aviador Jorge Chávez Darnell, pero también en el heroísmo y la gloria del gran capitán José Abelardo Quiñones González, quien sacrificó su vida inmolándose en Quebrada Seca, en el conflicto armado peruano-ecuatoriano que hemos tenido allá por los años 1941, que felizmente ya es historia, porque siempre fuimos pueblos hermanos y lo seguimos siendo. Recuerdo mucho todos aquellos episodios que marcaron mi vida como postulante, así como cadete de la Escuela de Oficiales de Aviación. Yo, con apenas 16 años, sin tener una vocación y amor por la aviación, me puse a leer los libros de aviación y los prospectos, y asumí, más por entereza de mis padres, que tenía vocación por la aviación, cosa que en realidad no era tan así ni cierta. Fue, recuerdo, el año 1979 que postulé e ingresé nada menos que en primer puesto en el concurso de admisión general a la Escuela de Oficiales de Aviación. Allí, los generales y coroneles me preguntaron si había ingresado en el primer puesto, ¿por qué no quería ser yo piloto? En efecto, en realidad, si nunca había sentido una pasión verdadera e innata por la aviación, menos podía aspirar por todos los riesgos que esto conlleva. A ser piloto de aviones, acción tan temeraria que se necesita tener muchísimas cualidades y destrezas. Pero tenía muy claro, como lo tengo ahora, qué importante es el vuelo de la imaginación. Pero no solamente para escritor, sino para todo lo que usted quiera en la vida. La imaginación es un recurso poderoso para alcanzar las estrellas, para alcanzar el cielo, para alcanzar el éxito. Les dije que me sentía más cómodo siendo administrativo y así fue. Es dentro de la aviación, como cadete, que redescubro mi verdadera vocación. Lo vuelvo a decir, redescubro mi verdadera vocación, la literatura. Y encerrado en los baños, usando mis horas de sueño y de descanso, comienzo a escribir apasionadamente novelas. Primero, como he dicho, Apocalipsis en Don Ramón, allá por el año 1980. Luego, vendría Un rincón para los muertos, que en 1985 obtuvo el Premio Nacional de Novela Francisco Izquierdo Ríos,
nada menos que de la ANEA, la Asociación Nacional de Escritores del Perú. Aquel singular premio, ¿cómo lo recuerdo?, me catapultó a cierta fama como escritor aviador, dentro de la prensa nacional y dentro de los círculos castrenses. El premio me fue otorgado públicamente por escritores de prestigio, entre ellos Madga Portal, José Hidalgo y Manuel Robles Alarcón, todos ellos emblemáticos escritores de la ANEA. Yo, por entonces, era un joven oficial de la aviación, con el grado de alférez. Para enrumbar mi carrera literaria, pedí que se me nombrase a la Dirección General de Información. Tuve la suerte, debo decir, de haber ejercido por varios años el importante cargo que años atrás lo ejercían coroneles, el de director de prensa y difusión de la FAB. Tremendo e importante cargo, que lo supe llevar con mucha pasión, dignidad, orgullo y alta responsabilidad. Recuerdo que además fui coeditor del boletín FAB y gran colaborador como reportero de prensa de la revista Aviación. Ya por aquellos años, mi verdadera vocación, la de escritor, fue tomando forma dentro del vuelo del aviador. Era la convulsionada década de los años 80, donde el Perú vivía un drama político y social muy grande, con el problema de Sendero Luminoso y el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y policiales, así el recrudecimiento de la violencia interna. Luego, pese a estos difíciles años, debo decir, sentí un mayor impulso y libertad por seguir escribiendo. Descubrí, escribiendo, que también se puede ser libre y que se puede volar. Claro está, volar con la imaginación. La imaginación del ser humano es tan poderosa y riquísima que es capaz de transportarnos a otros mundos en ese proceso de creación literaria. Aquello como fusión de dos mundos, el literario y el de la aviación, el del vuelo del escritor y el del vuelo del aviador. Me recuerda gratamente a aquella obra del El Principito, del famoso aviador francés Saint-Exupéry. Una vida de novela, en verdad, la del aviador Saint-Exupéry. Nunca se pudo encontrar su cuerpo. Todo un raidista de fama mundial. En el caso mío, algo va tomando un relieve cuando debo decir que muchas veces en mi literatura los mundos no siempre son reales, son mundos ficticios, países o ciudades soñadas, mundos lejanos, nada más que eso. Y este proceso de decantamiento de mi creación como escritor me interesó de sobremanera contar lo que yo, como peruano, estaba viviendo. Quiero decir, contar desde mi experiencia la violencia interna que vivía la convulsionada zona de Ayacucho. Yo, como ayacuchano, tuve la firme convicción de ser una especie de cronista de mi época. Nos dice el escritor español José Camilo Cela, la más noble función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Y así fue. Eso mismo hice. La novela, amigos, Un rincón para los muertos, publicada en 1986, una de mis primeras novelas, hablaba justamente de esta guerra que se libraba contra Sendero Luminoso, pero fue interpretada erróneamente por los servicios de inteligencia, como una novela que haría apología a Sendero y de un intelectual progresista. Bueno, fui tildado de infiltrado también por Sendero Luminoso, así que siendo puntería de dos bandos tan antagónicos,
Mi carrera como militar, quiero decir, terminó peligrando. Fui motivo de muchos maltratos y vejámenes del que hoy no quiero recordar, o más bien recuerdo sin resentimiento, más bien agradecido por la formación espiritual integral que recibí como militar, que me ayudó mucho en mi vida personal. Así pues, debemos entender y comprender el momento que todos vivimos en aquella época, de permanente desconfianza unos a otros, donde se debía identificar bien al verdadero enemigo de la patria. Los años han pasado. He podido demostrar, no participando en ninguna actividad política, de ninguna clase, mi poco apego a la política, pese a que soy igualmente sociólogo de profesión, se deja notar. Pero sociólogo porque siempre me ha interesado conocer más la realidad de mi país, de Latinoamérica y del mundo, desde una visión no solamente sociológica, sino global, que me permita seguir escribiendo. Y es justamente esta lección de vida la que hoy les cuento, con más de 20 libros publicados y muchos premios, así distinciones recibidas, la que me permite decirles, donde quiera que estén, con esta humildad que debe caracterizar a todo escritor, sí, hermanos, amigos míos, la vocación de la literatura nace, pero también en el camino se hace. Haciendo camino, como diría Antonio Machado, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Apuesten pues por sus sueños, apuesten por lo que quieran ser, por lo que sus hijos sueñen con ser, enrúmbelos para que ellos finalmente cumplan como yo he podido cumplir con mis sueños. Termino diciéndoles que los abrazo desde mi corazón con profunda emoción a donde quiera que estén, terminando con esta sencilla frase del gran Eduardo Galeano: yo escribo para quienes no puedan leerme. Muchísimas gracias.